Muy buenos días tengan todos y todas, queridos y queridas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Bienvenidos todos y todas a este su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. En esta mañana con un nuevo e interesante tema en torno a la palabra de Yahweh, nuestro Dios, el único soberano e infinito que hay acá en estas tierras. Bien, vamos a tocar un tema de muchísima importancia, porque cuando estamos planteando una nueva nación, el nacimiento de una nueva nación, es necesario que expliquemos la naturaleza, las características de esta nación, cómo será esta nación que estamos fundando, de manera que las personas puedan llegar a comprenderla y a desearla. Por lo tanto, vamos a hablar de el nuevo nacimiento, del nacimiento espiritual, el nacimiento espiritual de toda una nación que nace espiritualmente. Para comprender esto tenemos que comprender también, entender y asimilar la naturaleza y las características de la vieja nación, que es esta Venezuela. Esta Venezuela es la vieja nación, la que tiene la vieja naturaleza. Es la nación carnal, que es lo que significa la palabra secular, laico, seglar, civil. Su significado es carnal. Ese sería el sinónimo más apropiado, que es igual a mundano también. Masón, Illuminati. Entonces, ahora esta nación tiene que morir para dar nacimiento a una nueva nación. Y ese nacimiento es un nacimiento espiritual, lo que quiere decir que ella va a ir a un nuevo modelo, que se lo aporta un nuevo sistema. ¿Por qué esta nación es carnal? Es carnal porque los principios ideológicos son principios de carne, son principios humanos, son principios de hombre. Y esos principios humanos de hombre son contrarios a Yahweh, a su Santo Espíritu, y por eso son carnales y son los que le dan la naturaleza carnal a toda la nación, incluyendo iglesias, incluyendo religiones, todo carnal, religiones carnales, iglesias carnales, líderes religiosos carnales, toda una nación configurada carnalmente. Y el nacimiento espiritual tenemos que comprenderlo ahora, y vamos a aportar alguna información bíblica al respecto. Nos vamos a San Juan capítulo 3. Dice así: ya conocemos de que un maestro judío, carnal de paso también, ¿por qué? Porque estaba bajo un ordenamiento carnal. Israel toda estaba bajo un ordenamiento carnal en el siglo I, y por lo tanto todos sus habitantes eran carnales, estaban bajo principios doctrinales, políticos, sociales, culturales, morales, humanos, de hombre, y habían rechazado los principios espirituales de Dios, que son los que podían darle a ellos espiritualidad. Entonces, un líder
religioso carnal se acerca a Jesús, lo reconoce como maestro venido de Yahweh, y a eso le responde Yahoshua. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino. No puede verlo significa no poder entenderlo, no poder comprenderlo. Por lo tanto, no poder tampoco aceptarlo. No puede aceptar lo que no comprende. Luego ya sabemos que en el verso 4 Nicodemo le pregunta si un hombre puede nacer de nuevo del vientre de su madre, porque no comprende bien ese nacimiento de nuevo. Y Yeshua le responde. Respondió Yeshua: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios, teocratos, teocracia, no puede entrar en la teocracia, no puede ser teocrático el que no naciere del espíritu, del agua y del espíritu. Ahora, vamos a entender qué es el espíritu, porque mucha gente cree, de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio Illuminati, del Evangelio masón, que trajeron los norteamericanos, los misioneros norteamericanos, que no es cristianismo, sino que es luteranismo católico. ¿Por qué? Porque Martín Lutero era un monje católico. Y entonces él se trae la doctrina y la reforma. Hace unas reformas de acuerdo a su concepción de cómo debe ser las cosas de Dios, los mandamientos de Dios, lo que Dios exige, su voluntad. Pero es la concepción de Lutero. Reforma nada más la Iglesia Católica y toda su doctrina, su sistema luterano es catolicismo luterano, o sea, luteranismo católico. Y eso es lo que nos traen para acá. Pero como sabemos que Martín Lutero era un grado 33 masón, entonces sabemos que él estaba en esa conspiración francmasónica, dirigido hacia el área religiosa, y nos trae su versión de lo que él llamaría su evangelio, el evangelio francmasónico luterano católico. Y eso es lo que tenemos ahorita acá. Por eso es que no comprenden bien lo que es el reino de Dios, el teocratos, la teocracia. El que no naciere del espíritu, o sea, si no tienes un nacimiento espiritual, no puedes ver la teocracia y tampoco puedes entrar en ella. Para comprender el nacimiento del espíritu, que entonces sería nacimiento espiritual, nos vamos a San Juan, capítulo 6, y vamos a leer el verso 63. Dice así: el espíritu es el que da vida, lo carnal está muerto. Una nación como Venezuela, que es carnal, está toda totalmente muerta porque el espíritu no le ha dado vida. La carne para nada aprovecha. Lo que es carnal tampoco aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado, palabras plural, luego dice, son espíritu singular, son espíritu. Todas las palabras que Yeshua habló son una sola cosa. ¿Cuál es esa sola cosa? Espíritu. Espíritu. Esas palabras son espíritu. Vamos más o menos percibiendo, intuyendo. Ahí aplicamos lo que se llama la intuición. O sea, que quiere decir que el nacimiento de esa palabra, nacer de esa palabra, es un nacimiento espiritual.
Nacer de esa palabra. Luego vamos a explicar qué significa nacer, cómo se nace. Pasamos a San Juan, capítulo 8, verso 40. Allí nos va a explicar ahora el origen espiritual de la palabra hablada por Yeshua. ¿De quién es la palabra por fin? La palabra de Yeshua es su propia palabra, la palabra de él, o es la palabra de alguien aparte de él. Hago énfasis en la palabra aparte de él. Dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿De quién oyó Jesús la verdad? ¿De sí mismo? ¿La oyó de su propia boca? ¿O la habló de otra entidad? Él mismo dice acá, según el escritor, que él la oyó de Yahweh. Ahora, si la oyó de Yahweh, entonces la palabra espíritu es palabra de Yahweh, y como es espíritu, entonces es espíritu de Yahweh. Espíritu de Yahweh. La palabra hablada por Yahoshua es espíritu de Yahweh, y por lo tanto tiene el poder para dar vida a quienes permanecen en muerte en su condición de carnalidad. Y luego, entonces, nos vamos acá al mismo Evangelio según San Juan, ya vamos entendiendo, capítulo 12, verso 49, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Bien claro, ¿verdad? No he hablado por mi propia cuenta. Entonces, ¿por cuenta de quién habló? Por cuenta del dueño de la palabra espíritu, de la palabra espiritual, que es Yahweh, Yahweh Shabaot, el único Dios verdadero. San Juan 17:3. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Más claro no puede ser, ¿no? Entonces, ahora, nacer de esta palabra, nos vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, rápidamente, vamos allá. Capítulo 3, verso 9. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo se logra el nacimiento de Dios? A través del Espíritu. A través del Espíritu, palabra. Ahora, el Espíritu, palabra. ¿Cómo ahora entender, cómo darle forma a esto del espíritu palabra o de la palabra espíritu? La palabra espíritu es todo lo que salió de la boca de Yahweh. Todo lo que salió de la boca de Yahweh constituye la palabra espíritu. ¿Dónde conseguimos esta palabra espíritu salida de la boca de Yahweh? La conseguimos en Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros a tomarla. Todo el conjunto, el sistema organizado de mandamientos, estatutos, ordenanzas, decretos, disposiciones salidos de la boca de Yahweh,
en el cerro del Sinaí, en la montaña del Sinaí, salidos de su boca y escuchados por Moshe. Toda esa palabra es espíritu y la vida. Por eso es que Moshe dice, he colocado delante de vosotros la vida y la muerte. ¿Cuál fue la vida? La vida es la palabra salida de la boca de Yahweh, que es la palabra espíritu, que es al mismo tiempo la simiente de Yahweh. Ahora, no es una parte de esa palabra, es toda la palabra, y la palabra comprende una doctrina. Pero esa doctrina es jurídica, es social, es moral, es cultural, es judicial, es militar, es política, en todos los aspectos, no deja ni un solo aspecto de la vida por fuera. ¿Por qué? Porque tiene que darle vida a toda la vida, no a una parte de la vida, a una reducida parte de la vida, sino a toda la vida. Qué lindo entender, ¿verdad? Ahí vamos entendiendo. Entonces la palabra no puede darle una nación como esta, que ahorita está muerta, entonces le va a dar vida a una parte de la nación, nada más, a una área de la vida de la nación, y al resto de las áreas queda la nación muerta. No. La nación tiene que recibir vida en todo, sin dejar nada por fuera. Por eso dice que el reino de Yahweh, el gobierno de Yahweh, que es a través de su palabra espíritu, porque Él gobierna a través de su palabra espíritu, es como la levadura. La levadura dice que penetra toda la masa, no deja ningún área de la masa sin leudar, o sea, sin transformar, sin sacarla de muerte a vida. Entonces, ahora estamos entendiendo, vamos asociando, vamos intuyendo, vamos deduciendo las cosas. El nacimiento espiritual de toda una nación. Bien, entonces, ¿cómo llega esa palabra a morar en nosotros? Llega a morar cuando nosotros primeramente la recitamos diariamente hasta conocérnosla, hasta aprendérnosla, hasta que toda ella se aloja en nuestra mente consciente, en nuestra mente subconsciente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y entonces esa palabra comienza a tomar dominio, control de nuestra vida para llevarnos a nosotros en una permanente diaria obediencia estricta a esa palabra. Esa palabra es la que nos normatiza, nos reglamenta, nos rige, nos ordena, y entonces ahora nosotros pensamos desde esa palabra, sentimos desde esa palabra, hablamos desde esa palabra y actuamos desde esa palabra. Bendito eres, oh Padre Yahweh Celestial. Gracias, Señor, por esta revelación, Señor, para tu pueblo, que permanece ahorita muerto, que permanece carnal, que permanece en tiniebla. Es necesario, Señor, que usted ayude con su Santo Espíritu, Padre, para que todo este pueblo escuche este vídeo, Señor, para que todo este pueblo pueda entender y recibir vida, Señor, y con ello salvación eterna. Entonces, hay errores enseñados por la doctrina masónica, católico evangélica, protestante, errores de interpretación. ¿Y cuáles son esos errores de interpretación? Bueno, que cualquier cosa es pecado. Estás en pecado. La palabra que salida de Yahweh nos revela San Juan capítulo 3 verso 4, que el pecado es infracción de la ley. Si una cosa no aparece estipulada, no aparece prohibida, no aparece ordenada en la ley, su transgresión no puede ser pecado, pues no puede haber transgresión. No puede haber transgresión, ¿por qué? Porque no está especificada dentro del ordenamiento jurídico, espiritual, teocrático. Ahora, eso puede ser malo.
Sí, es algo malo. Es no recomendable. No es bueno hacerlo. No es agradable hacerlo. Pero jurídicamente hablando, no puede significar transgresión en tanto que todavía no existe un mandamiento. Entonces hay que revisar todo el contenido del texto jurídico. 5 libros que constituyen la Torá, la ley. En árabe se le dice Sharia. Hay que revisar todo ese sistema jurídico para saber si algo que usted está haciendo es transgresión o no es transgresión. No es porque usted lo imagine, porque usted lo crea, porque se lo han enseñado sus padres, su iglesia, su líder religioso. No. Para ser pecado tiene que estar estipulado acá. Ahora, cuando la palabra espíritu de Yahweh mora en usted, usted conoce esa palabra. Y usted sabe si lo que usted está haciendo infringe o no infringe. Ahora me está entendiendo. Entonces, toda esta nación tiene que ser llevada al conocimiento de Yahweh para que ella pueda entender su realidad y su relación con Yahweh y entonces tomar una decisión si servir a lo carnal, si va a tener una vida carnal eterna o va a estar muchísimos siglos viviendo bajo un ordenamiento carnal, si esa es la opción que va a tomar, o por el contrario va a decidir entonces un cambio de vida nacional, un cambio de vida, de un nuevo nacimiento, del nacimiento espiritual, del nacimiento de un nuevo modelo jurídico, espíritu. Modelo jurídico, espíritu. Modelo social, espíritu. Modelo político, espíritu. Modelo cultural, espíritu. Modelo moral, espíritu. Para nacer toda como una nación espiritual y dejar morir en ella lo carnal. Esto, dígale a Yahweh: Señor, ayúdame a comprenderlo, Señor. Porque yo quiero una vida espiritual, pero no solamente para mí, sino también para mis hijos, para mis hijas, para mi familia, para mi esposo, para mi esposa, para mi nación, para todas las naciones, Señor. Vida espiritual. Porque la vida espiritual, Señor, desde tus mandamientos es lo único que es verdaderamente vida. Es lo único que es verdad. Y la vida carnal, de la vanidad, de la ilusión, del engaño, de los placeres y de los deleites que ofrece el modelo carnal, es simplemente dolorosamente muerte, enfermedad, destrucción, violencia, odio. Padre Yahweh, te pedimos, Señor, en esta mañana, Señor, con toda nuestra fe, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, Señor, ayuda a toda esta masa humana, a todo este pueblo, Señor, a acudir, Señor, a este nacimiento, Señor, que significa vida, Señor. Gracias por Yahoshua, Señor, que tú le enviaste, Señor, para traer este conocimiento, esta palabra, Señor, que ilumina, Señor, en medio de esta realidad de tinieblas, Señor, para que podamos despertar, Señor, para que podamos sentir la necesidad, Señor, de cambiar verdaderamente nuestras vidas, Señor, para servirte con fidelidad, Señor, y para que usted nos dé todas las bendiciones que usted promete, Señor, en su palabra espíritu, en Deuteronomio 28, 1 al 15, Señor. Yo le pido, Señor, junto con mis hermanos que creen en esto, Señor, mis hermanos y mis hermanas de fe, Señor, le pedimos, Señor, que usted con su gran poder, Señor, ayude, Señor, que
este nacimiento nacional sea posible, Señor, porque nada es imposible para usted. Y para el que cree todo, absolutamente todo es posible, Señor. San Marcos 9:23. Yo he creído, Señor, y en base a esta fe, Señor, he actuado, Padre. He actuado, Señor, me he esforzado, he trabajado, he luchado, he sacrificado, he hecho un gran esfuerzo, Señor, para hacer llegar este conocimiento a este pueblo, Señor. Le pido por él, le ruego por él, Señor, por el nombre santo suyo, Yahweh Shabaoth, y por el nombre santo Yahoshua. Amén. Bien, interesantísimo tema. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, por su visita a este canal que va a hacer historia, que está haciendo historia en Venezuela. Vamos rumbo a las 200.000 visitas y vamos a seguir adelante hasta llegar a los 30 millones aproximadamente de venezolanos y venezolanas. Ese día la población se dividirá en dos. Quienes estén por el modelo carnal de nación, que es el que está presente ahorita, y los que estemos por el nuevo modelo, el modelo espiritual de nación, y que vamos a aparecer ante el mundo como la República de Yahweh. La República de Yahweh, acá en el sur. Una nueva nación nace. Y esta nueva nación es el poder de Yahweh en América hacia la conquista del resto de las naciones. Y nos vamos a constituir Estado teocrático, República teocrática, y no necesitamos la aprobación de ningún ser humano, solamente de Yahweh nuestro Dios. Nos vamos a organizar como nación, nos vamos a constituir como nación y nos vamos a presentar como nación ante el mundo. Y esto va a ocurrir, si es la voluntad de Yahweh nuestro Dios, antes del 2025, que nosotros hayamos alcanzado un pueblo, ya un pueblo para Yahweh, un pueblo para su espíritu, para su modelo de vida. Más información sobre este proyecto de la República de Yahweh, visite nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com. Puede escribirnos a nuestro correo electrónico en teocráticosbzla@gmail.com. Puede hacer contacto conmigo al 0424-255-7182. También usted puede visitar nuestra página en Facebook. Acá en esta esquina tiene el enlace de Facebook. Entre y dele me gusta. Ahí hay un buen contenido también en vídeos, en palabras, en noticias. Tenemos también nuestro propio noticiero, Noticias Urgentes de Venezuela, allí en Facebook. Tenemos la página Teocracia Venezuela en Facebook. Tenemos un número de páginas, las páginas del Partido de Dios también. Usted puede escoger entre estas páginas, visitar todos estos sitios web para aumentar su conocimiento sobre Yahweh, su voluntad y la realidad que estamos viviendo en estos momentos. También usted puede solicitar, colaborar, contribuir, incorporarse al partido de Yahweh. ¿Cómo comienza usted? Comparta los vídeos con su familia. Invite a sus vecinos a ver, a escuchar los vídeos y a discutir este conocimiento. Y luego nos informa si han decidido organizarse como comunidad teocrática, como comunidad del reino de Yahweh acá en esta tierra. Muchísimas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Que Yahweh, nuestro Dios, le bendiga a usted y a su familia. Hasta pronto. Shalom Aleichem. Assalamu Alaikum.